cuando pensamos en el período de las grandes migraciones en la Antigüedad tardía. Naturalmente pensamos en esa era fatídica, desde alrededor de 370 hasta 450 d. 100, donde pueblos enteros se movieron a través de Europa, entrando al Imperio Romano, lo que finalmente resultaría en la caída del Imperio Romano Occidental. De hecho, la caída del Imperio Romano Occidental está intrínsecamente vinculado a las grandes migraciones, y sin las grandes migraciones que tienen lugar posiblemente el Imperio Romano Occidental no habría caído, o si entonces mucho después. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no solo el Imperio Romano Occidental fue derribado por grandes migraciones, sino que las migraciones también debilitaron el Imperio Romano Oriental? Y masivamente, de hecho, tanto que podríamos decir que, sin las grandes migraciones, el Imperio Romano Oriental también podría haber sobrevivido, pero por desgracia, también tuvo que lidiar con sus propias enormes migraciones, y esta implacable tormenta de personas es lo que finalmente contribuiría masivamente a la caída del Imperio Romano Oriental. Después de que cayó el Imperio Romano Occidental, y la caída siempre debería estar entre comillas, porque no fue realmente una caída, sino más bien algún tipo de cambio de régimen. Después de eso, el Imperio Romano Oriental pasó a la ofensiva unos 50 años después. En el año 560 d. 100 ni siquiera una vida humana completa después del llamado fin del Imperio Romano Occidental. El antiguo corazón romano de Italia y la eterna ciudad de Roma en sí misma eran nuevamente parte del Imperio Romano, y las cosas podrían haber comenzado a mejorar. El Imperio Romano podría haber entrado en una pendiente ascendente, pero por desgracia, ahora el este descubriría que realmente no era tan fácil de tener tribus enteras. Personas enteras de moverse a tu territorio es una cosa derrotar a un ejército, pero otra cosa completamente cuando tienes cientos de miles de personas, tribus enteras, tratando de entrar a tu reino. Pero esto es exactamente lo que sucedió. Básicamente, casi inmediatamente después de que Italia había sido restaurada al dominio romano. Ya en 568, una tribu conocida como los lombardos se trasladó desde el área alrededor de la actual Eslovaquia y el norte de Austria hasta Italia. El problema era que Italia, después de casi 30 años de constante guerra brutal y después de la mortal plaga de Justiniano, estaba casi completamente despoblada. Así que el Imperio Romano de Oriente simplemente no tenía la mano de obra necesaria para impedir que un pueblo entero entrara al imperio. Y así sucedió que en los siguientes 20 años, los lombardos lograron conquistar aproximadamente la mitad del territorio de Italia. Por supuesto, esta era una situación difícil para el Imperio Romano de resolver, y a pesar de algunos intentos, ningún emperador tuvo éxito total en expulsar a los lombardos o en derrotarlos de manera decisiva. De hecho, casi 2 siglos completos después de que los lombardos invadieron Italia, finalmente lograron tomar Ravenna, el asiento de los exarcas de Roma Oriental, y así terminando el control romano oriental sobre el norte de Italia. En el año 751 de cada Entonces, ¿por qué los emperadores romanos orientales no intentaron enfocar más sus recursos y mano de obra en intentar reconquistar Italia? Bueno, porque desafortunadamente en un momento similar ocurrió otra gran ola de migraciones. Surgió en los Balcanes, a saber, los eslavos y los ávaros presionados desde el norte del Danubio,
hacia el sur en Ilírico y las provincias balcánicas del Imperio Romano. Esto sucedió porque la plaga de Justiniano también había despoblado el área del Pannonian y el Nubian Limes. No había suficientes romanos para defender las fronteras. Es bastante probable que los avaros y eslavos comenzaran a migrar debido a la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Este fue un período que comenzó alrededor del año 536 y duró unos 10 años, en el que las temperaturas cayeron drásticamente debido a una serie de erupciones volcánicas en el planeta. Por lo tanto, la gente comenzó a migrar en busca de pastos más verdes. Y así sucedió que tarde o temprano, por supuesto, llegaron a las puertas del Imperio Romano. Pero debido a la plaga de Justiniano, ya no encontraron a muchas personas allí. Millones habían muerto en el Imperio Romano debido a esa plaga. Ciudades enteras yacían casi vacías. Y así los eslavos y ávaros pensaron, ¿por qué no entrar al imperio y establecernos allí? Ahora, esta primera ola de incursiones en las provincias balcánicas del Imperio Romano Oriental fue inicialmente repelida, más famosamente por el emperador Mauricio, quien los expulsó al norte del río Danubio. Desafortunadamente, este heroico emperador cometió algunos errores críticos al manejar su ejército, y así el ejército se rebeló en el año 602 de 100, a pesar de una campaña bastante exitosa. Y esto desafortunadamente culminó en la usurpación de Focas. Y fue entonces cuando las cosas empeoraron enormemente para el Imperio Romano. De hecho, podríamos llamar al 602 uno de los peores años para el Imperio Romano. Porque este evento, la usurpación de Focas, puso en marcha una catastrófica reacción en cadena, que llevaría a la devastadora guerra romano-sasánida de 602 a 628, y porque esa guerra fue tan absolutamente devastadora para los romanos y para los persas. Esto permitió a los musulmanes conquistar grandes porciones del Imperio Romano. Y para conquistar completamente y así poner fin al Imperio Persa, no hace falta decir que, con esta devastadora guerra ocurriendo en el este, los romanos no tenían los recursos necesarios para combatir efectivamente o para detener las migraciones de los ávaros y eslavos a los Balcanes. Y así, estas tribus pudieron entonces conquistar grandes partes de los Balcanes a principios de los 600. Los ávaros incluso sitiaron Constantinopla en 626 junto con los persas. Pero la ciudad resistió este brutal asedio gracias al valor romano y las impresionantes murallas terrestres teodosianas de Constantinopla. Sin embargo, el daño estaba hecho. Los eslavos habían logrado establecerse permanentemente en los Balcanes, logrando tomar una vasta porción de los Balcanes que no mucho antes había estado firmemente bajo el control romano. Así que esta ola de migraciones de los ávaros y eslavos causó una espiral descendente brutalmente negativa para el Imperio Romano, lo que resultaría en la pérdida de cantidades inimaginables de territorio. El Imperio Romano en solo 80 años. En aproximadamente una vida humana, pasó de ser un imperio impresionantemente grande a un mosaico caótico de territorios vagamente conectados. Por lo tanto, la migración de los lombardos, pero mucho más la migración de los eslavos y ávaros, fue lo que realmente causó una enorme pérdida territorial. Para los romanos del este, porque simplemente no tenían suficientes recursos y mano de obra para luchar en una guerra en dos frentes. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió a ese periodo de migración gracias a su inexpugnable fortaleza de Constantinopla, y también porque Asia Menor era una ubicación geográficamente imposible de alcanzar para muchas de estas tribus. Por lo tanto, Asia Menor continuó siendo el corazón del Imperio Romano de Oriente durante algunos siglos más, pero luego otra ola de migraciones cambiaría desafortunadamente eso. Para el siglo XI, un grupo de personas conocido como los turcos selyúcidas había llegado desde las estepas asiáticas, bastante similar a los ávaros 500 años antes.
estos selyúcidas también se originaron en algún lugar de las vastas llanuras asiáticas, y pronto comenzarían a hacer sentir su presencia en las fronteras orientales del Imperio Romano Oriental. Antes de eso, habían logrado impresionantemente crear un poderoso dominio e incluso capturar Bagdad del Califato Abasí en 1055, y entonces ocurrió que en el año 1071 se llevó a cabo una batalla fatídica entre el Imperio Romano Oriental bajo su emperador Romanus IV y estos turcos selyúcidas, y el Imperio Romano perdió. La consecuencia de esta pérdida fue, al igual que con las migraciones eslavas y ávaras, muy fuertemente sentida. El imperio perdió una gran parte de su territorio y de hecho nunca lograría recuperarlo completamente. Otros desastres debilitaron aún más a los romanos del este, como por supuesto el brutal saqueo de Constantinopla en 1204 por los cruzados. Pero la pérdida territorial por los turcos selyúcidas fue muy difícil de recuperar. Y así podríamos decir, de hecho, que los momentos cruciales en los que ocurrieron grandes pérdidas territoriales para el Imperio Romano de Oriente estuvieron casi siempre vinculados a migraciones a gran escala. Los eslavos y ávaros contribuyeron directamente a las enormes pérdidas territoriales y desastres del siglo VII, porque esto debilitó al Imperio Romano de Oriente, y por lo tanto no tenían suficiente mano de obra para luchar eficazmente contra el califato musulmán. Y los turcos selyúcidas contribuirían luego directamente a la reducción del imperio de una fuerza poderosa en el siglo XI temprano a una sombra de lo que fue en un lapso de tiempo de solo 150 años. Sí, el imperio logró recuperarse a menudo de estos desastres, pero seguían ocurriendo porque al final las migraciones seguían sucediendo. Y al final, los turcos, el pueblo que se originó en lo profundo de las estepas del este de Asia, terminaron con el Imperio Romano en 1453. Por lo tanto, podríamos argumentar que muy similar al Imperio Romano Occidental, que terminó debido a una ola sin precedentes de migraciones enormes, gigantescas, donde perdió un gran territorio a estas tribus. De manera similar, el Imperio Romano Oriental fue debilitado masivamente por sus propias migraciones a gran escala. En el caso del oeste, el ataque fue masivo y ocurrió en un periodo de tiempo mucho más corto. Pero en el caso del Imperio Oriental, esto se extendió durante un periodo de tiempo mucho más largo y llegó en diferentes oleadas que abarcaron varios siglos desde diferentes direcciones. Sin embargo, desafortunadamente, el resultado final fue el mismo. Ambos imperios cayeron al final, terminados por tribus y personas que no habían estado allí antes, vinieron de otro lugar como una fuerza de la naturaleza. Y aunque no fue la única razón para el fin del Imperio Romano, debemos reconocer que estas migraciones no solo fueron un factor que terminó con el Imperio Romano Occidental, sino que también contribuyeron enormemente a la caída del Imperio Romano Oriental. Si te gusta este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante una membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Muchas gracias por tu apoyo. Y, por supuesto, me gustaría agradecer a todos los que apoyan a Maiorianus. Ustedes son maravillosos. Y si quieres aprender más sobre el fin del Imperio Romano Occidental, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la olvidada muralla de fortificación que los romanos del este construyeron contra estas migraciones, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana